Buenas tardes a todos. El Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia saluda a todas las personas. Buenas tardes a todos. El Fondo Editorial de la les da la bienvenida al lanzamiento del libro Investigación Cualitativa, Preguntas Inagotables. Este libro hace parte de nuestra colección Cuadernos. Esta tarde nos acompaña su autora, María Humelia Galeano Marín, quien es especialista en farmacodependencia y en sociología del desarrollo latinoamericano, magíster en Administración Educativa, docente jubilada de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación Psicología, Sociedad y Subjetividades de la misma universidad, docente, investigadora y asesora en distintas universidades e instituciones del orden nacional. En la conversación tendremos a la profesora Claudia Isabel Acevedo Gil, quien es socióloga, magíster en Educación y Desarrollo Humano, docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia y coordinadora del Grupo de Investigación Género, Subjetividad y Sociedad de la misma universidad. Y al profesor Carlos Robledo Marín, quien es doctor en Humanidades e investigador postdoctoral en Salud Pública, coordinador general del programa Dame Razones de la Secretaría de Salud de Medellín y director ejecutivo de Fundacol, con experiencia en investigación social y proyectos de intervención hace 20 años. Les damos la palabra a nuestros invitados y les recordamos a quienes nos están viendo que pueden realizar sus preguntas e intervenciones por medio del chat de Facebook. En los comentarios les dejaremos el enlace para acceder al libro a través de nuestro distribuidor Siglo del Hombre. Bienvenida María Humelia, es un placer tenerte en esta conversación. Bienvenidos profesores, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias Diana, muy buenas tardes. Me alegra muchísimo estar en este espacio y compartir con ustedes esta conversación. Quiero empezar dándole las gracias a Humelia, mi maestra, quien me inicia, me promueve desde que yo llego a la Universidad de Antioquia, me hace la inserción maravillosa en la investigación. Igualmente quiero agradecer al Fondo Editorial en cabeza de Diana y al equipo de comunicaciones en cabeza de Paul, quienes facilitan que definitivamente este conversatorio podamos hacerlo. Entonces, quiero inicialmente, Humelia, contarte que desde el primer momento en que logré conocer tu libro y tenerlo, tuve como muchos sentimientos. Uno, primero, el de alegría por tener en las manos un producto, un resultado de tu ejercicio intelectual, de tu experiencia, de tu recorrido, del que yo también he sido parte y del que he logrado vivir con mucha alegría algunas de esas experiencias investigativas. Lo segundo, quiero contarte que me suscitó el libro un olor a memoria y que pienso que nos hace pensar en que cada libro es no solo un objeto, es no solo un material milenario propio de la cultura humana, de nuestra propia condición, sino y también es un ejercicio intelectual, es una forma de reflexión que nos permite a través de la producción del conocimiento acercarnos como sujetos, como seres humanos, como personas de academia, y creo que eso provoca y abre posibilidades en este texto que además es absolutamente coherente desde el nombre hasta el contenido. Eso de nombrar investigación cualitativa, preguntas inagotables, ya nos pone en un lugar de reflexión, en un lugar de cuestionamiento, y precisamente eso es lo que quisiera yo que empezáramos conversando, que nos contaras de un lado cuál es el contenido, la presentación, la forma del libro, y dos, qué fue lo que te motivó, qué sentimiento hubo que te movió a escribirlo. Creo que podrían ser dos preguntas inagotables, pero que nos dejan entrar en la conversación. Muchas gracias, Claudia. Sí, tienes razón, tú estás en el libro y en el libro están muchísimas generaciones de estudiantes con las que tuve la posibilidad de reflexionar y que toda la vida me motivaron para hacer investigación, para enseñar, para ser docente en investigación y para escribir sobre investigación
cualitativa. Por eso el libro está precisamente dedicado a estudiantes, profesores, a colegas de investigación, porque la marca del libro, en la marca del libro están todos ustedes, la huella de todos ustedes está ahí. Por eso yo diría que es un libro no individual, sino que es un libro colectivo, fruto de reflexiones durante casi 50 años, de trabajos muy diversos sobre temas muy disímiles, en condiciones también a veces muy particulares, y el trabajo realmente de escribir el libro fue como una motivación más desde el interior, más como de esa sintonía con la investigación cualitativa que me ha acompañado desde los años 70, cuando gracias al maestro Orlando Falsborda logré incurrir en la investigación cualitativa. Fue Falsborda quien me abrió la ventana a este modelo de investigación, porque recordemos que hasta ese entonces, hasta los años 70, el modelo de investigación era un modelo hegemónico que no daba pie a la subjetividad, que no daba pie a la construcción del conocimiento mediante la reflexión con todos los actores sociales. Entonces, ese es un libro, como te digo, es como un viaje interior. Es un viaje que me llevó como a devolverme, a recapitular, a poner el retrovisor y empezar a recordar. Y esos recuerdos están marcados, pues, por estudiantes, por indígenas, por campesinos, por obreros, por mujeres, por habitantes de calle, por niños en situación de calle, por niñas explotadas sexualmente, por las situaciones de analfabetismo, de segregación social. Entonces, todos esos actores con los que tuve la oportunidad, o mejor el privilegio, el regalo de compartir, de conversar, de reflexionar, son los que pasan por el libro y son los que la memoria me trae en esos recuerdos maravillosos. Entonces, en ese sentido, por un lado, el libro es colectivo y por otro lado, el libro es gratitud. Yo creo que el sentimiento más fuerte que está presente en el libro es ese sentimiento de gratitud, de reciprocidad a todos los que me han acompañado en ese trasegar de la investigación social cualitativa, a los profesores que han hecho parte conmigo en equipos de investigación en diferentes proyectos sobre diferentes temáticas, en diferentes momentos de la vida. A todos ellos están presentes y a todos ellos debo el libro. Entonces la gratitud es un primer sentimiento que aflora y fue el móvil para escribir el libro. Era la reciprocidad, era devolver un principio pues de la ética y de la investigación social, que lo conocemos como la reciprocidad, que se realiza, yo creo, en este texto, porque es tratar mediante la escritura, la reflexión, la estructuración del texto, de alguna manera de devolver, de compartir con todo ese grupo de personas maravillosas con las que tuve la posibilidad de caminar, compartir todo el conocimiento, todas las reflexiones, todas las preguntas inacabadas que tuve la oportunidad de trabajar con todos ellos. Entonces, soy gratitud por un lado, pero también hay un sentimiento muy grande de alegría. Para mí, el trabajo investigativo ha sido un trabajo que me ha dado mucha paz interior y que me ha dado muchísimas alegrías, muchísimas, digámoslo, satisfacciones, por supuesto, acompañadas de momentos difíciles, de problemas a veces insolubles, pero para mí fue el móvil. En mi vida profesional, la investigación cualitativa fue mi móvil, fue como ese motor que me movió siempre a continuar trabajando y que aún se mantiene conmigo, esa motivación por el construir conocimiento mediante esa horizontalidad, mediante considerar al otro con su saber, con su conocimiento, con su experiencia, para poder construir conocimiento de las vivencias de la vida cotidiana, de las problemáticas que enfrentamos. Entonces, para resumir, yo diría que es gratitud y es una alegría compartida, es reciprocidad y es, digámoslo, una deuda que más que con los otros la tenía conmigo misma.
Por eso las preguntas que aparecen en el texto son las preguntas que son de ustedes, que son de quienes me acompañaron durante todo este camino. No son preguntas inventadas, no son preguntas que salen de los textos de investigación, son preguntas que emergieron en los seminarios, en las asesorías de los procesos de investigación, en las asesorías a tesis de grado o a monografías en sociología, a preguntas que emergieron en los trabajos de campo. Es decir, la vida pasa por ahí, es la vida la que pasa, no es otra cosa distinta a lo que compartimos y lo que logramos aprender y lo que logramos construir en esos procesos de investigación. Excelente. Yo creo que en coherencia con el formato al que se articula el libro y que Diana nos mencionaba ahora, que hace parte de la serie Cuadernos, este texto en efecto aparece como un cuaderno, ¿cierto? Da cuenta, presenta la razón y consigna una serie de circunstancias de esa navegación que has tenido a través del tiempo en la investigación. Y me parece que es muy provocadora la forma como nombras cada capítulo, y es que lo titulas como un ensayo. Creo que hay algunos de esos ensayos que comentábamos con Carlos en algún momento que son definitivamente representativos en el proceso de investigación cualitativa. Sin embargo, creo que habría algunos que pueden ser mucho más significativos. ¿Hay algunos de esos para vos o indistintamente cada uno de estos ensayos tiene para vos un lugar distinto, o podría decir que hay unos que son más centrales, que pueden retomarse de manera con una lógica distinta, no hay una forma ordinal de abordarlo? A ver, primero te diría, y les diría a quienes están escuchándonos, que lo denominamos ensayos, no capítulos, sino ensayos precisamente por su carácter inacabado, porque no son cosas definitivas las que ahí se plantean, ahí está la relatividad del conocimiento presente, y por aquello de que en armonía con el título del libro, Investigación Cualitativa, Preguntas Inagotables, son preguntas, en primer lugar, que aparecieron reiterativamente en los encuentros con estudiantes, con profesores, con colegas, con investigadores. Entonces, siempre son las preguntas que volvían. Y por otro lado, son preguntas que no tienen una sola respuesta y que incluso la respuesta cambia de acuerdo a las condiciones mismas de la situación que se está investigando, de los actores sociales con los cuales se está investigando, etcétera. Entonces, por eso es el título y por eso lo denominamos ensayos, porque son procesos en construcción todavía. Y los ensayos se articularon con una lógica. Esa lógica tiene que ver como con todo el proceso investigativo, con los temas, los momentos, los procesos fundamentales de la investigación social cualitativa. Por supuesto que el orden no es un orden lineal, porque cada uno de esos capítulos tiene relación con todos los demás. Entonces fue más como darle un orden, un orden temático, pero no un orden, digámoslo, cronológico o un orden lineal. De esa manera, tú puedes leer el ensayo número 7 o el ensayo número 6 indistintamente y volver al número 2, o del 2 saltarte al 4 porque hay relación entre los temas que ahí se trabajan. Eso tiene que ver, pues, como lo sabemos, con el principio de la investigación cualitativa, que es el trabajo en cascada. Cuando uno trabaja en investigación cualitativa no va trabajando un tema o una etapa, sino que uno aborda diferentes procesos, diferentes momentos a la vez. Entonces, por eso fue un poco difícil como ordenar, mirar cuál iba primero, cuál iba después. Lo que hice fue mirar más bien como todo el proceso investigativo, cómo se va desarrollando, y de esa manera organizar una lógica de presentación de los ensayos. Entonces, como decía, son 7 ensayos. Abre un ensayo sobre la teoría, que es un ensayo que yo digo que es básico, porque nos presenta preguntas básicas sobre el papel de la teoría en la investigación cualitativa, cómo se construye teoría, y aquello que a veces es tan difícil de asimilar,
de que la teoría no es punto de partida, sino punto de llegada, que la teoría partimos de unos lineamientos teóricos preliminares, pero en la medida en que vamos avanzando en el proceso de investigación vamos construyendo teoría. Ese es un punto más de llegada que un punto de partida. Por eso no lo denominamos marco teórico, sino referentes conceptuales o categorías teóricas de análisis. Entonces, ahí en ese primer ensayo trato como de reunir los aspectos más centrales que se trabajan alrededor de la teoría en el enfoque cualitativo de investigación social. El segundo capítulo para mí es de las temáticas de investigación que más me ha apasionado, y es el tema de la ética en investigación social cualitativa. Y me ha apasionado muchísimo por las vivencias que tuve en los trabajos de campo y en las interlocuciones con los actores sociales. Cuando yo me daba cuenta de que esos principios éticos formales, que tener el consentimiento informado, firmado y aún con testigo, a veces no funcionaba. En el trabajo de campo se estallaba, ese principio se estallaba en el trabajo de campo. Entonces esa reflexión me llevó, que fue muy reiterativa y fue casi desde los años 80, me llevó a pensar o a reflexionar en que la ética va más allá de esos lineamientos éticos, de los códigos éticos que nos presentan una orientación general, pero que el problema básico de la ética no son esos principios formales, sino que lo fundamental en la ética es su realización en el proceso investigativo. Dar cuenta de cómo se llevó a cabo el consentimiento informado, dar cuenta de la reciprocidad, cómo se realizó esa reciprocidad en el proceso investigativo, en relación con el anonimato y la confidencialidad, si se logró o no se logró y por qué no se logró. Y eso requiere una dosis muy grande, yo diría, como de honestidad y humildad, de reconocer los propios errores que vamos teniendo en los procesos de investigación. Entonces, para mí, ese capítulo de la ética es central y recoge, yo diría, aspectos claves de la ética, ¿cierto? Cómo realizar la ética, porque la ética se convierte más en un modo de actuar, en un modo de vida, que en unos principios generales que orientan la acción. Y en ese capítulo hay algunas ilustraciones de investigaciones donde se vivieron problemas éticos bastante delicados, dilemas que se presentaron en el camino, donde uno decía, bueno, y este dilema, ¿yo cómo lo resuelvo? Incluso Humelia, discúlpame, hablando con Carlos, él tenía una reflexión y una pregunta muy interesante en este campo y creo que es muy pertinente que sea él quien te la haga. Perfecto. Sí, muchas gracias, Isabel, y enhorabuena pues por este encuentro para hablar sobre este gran libro, Investigación Cualitativa, Preguntas Inagotables, que finalmente, ¿saben lo que sentí cuando leía este libro? Que Humelia nos lleva de la mano. Investigador experimentado, un lector principiante, no importa, nos lleva de la mano para reflexionar sobre esa investigación cualitativa, pero de una manera cercana, profunda, sistemática, a través de ejemplos sencillos, y lo expresaba Humelia con preguntas clave que facilitan mucho esa ruta investigativa y preguntas, y finalmente nos lleva a responder esas preguntas que nos llevan a investigar de una perspectiva teórica. Pero a propósito, Humelia, de esos aspectos éticos en los procesos investigativos que son fundamentales, digamos que yo evidencio que trasciendes, vas más allá de esa perspectiva teórica para ponerle piel, músculo a estos argumentos, y es que finalmente la experiencia, esta trayectoria de más de 50 años en la investigación te ha permitido estar en un sinnúmero de oportunidades, de acercamiento a realidades sociales y hace unas reflexiones profundas, donde esta perspectiva ética, digamos que va más allá, está mediado por un conflicto de intereses, claro que sí, hay unos valores que se relativizan, nos estallan como lo mencionabas ahora, y que finalmente la ética está ligada a un contexto, no es algo inmutable, no es ahistórico, y tu experiencia nos lleva a reflexionar sobre el curso de vida, es decir,
has trabajado con niños, con jóvenes, en la sistematización en el Peñol, en personas jóvenes en situación de calle, en adultos, pero también con personas mayores. Y ahí es donde me asalta una pregunta y es, ¿cómo atender desde una perspectiva ética ese curso de vida? Tratar con respeto a los diferentes grupos de edad y que justamente sean los mismos actores los protagonistas de estos procesos de desarrollo de investigación cualitativa. Sí, tú lo has dicho, Carlos, realmente esos principios éticos toman vida en condiciones, en contextos, en situaciones y con actores específicos. Entonces, son principios generales que guían la acción, pero en el momento de enfrentar un trabajo de campo, una entrevista, una observación directa, un grupo focal, hay esos principios a veces son insuficientes para resolver los dilemas que ahí se presentan. Y realmente hay principios éticos básicos para trabajar con poblaciones, de acuerdo a las poblaciones. Con adultos mayores, por ejemplo, hay situaciones como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la autonomía del adulto mayor, porque a veces quienes rodean al adulto mayor piensan que no es competente para expresar sus reflexiones, sus pensamientos, sus situaciones. Y en investigaciones, por ejemplo, nos encontrábamos con que no dejaban solo al adulto mayor y quien lo acompañaba era quien trataba de responder las preguntas, por ejemplo, de una entrevista. Entonces es una situación donde uno ve que hay derechos de los adultos mayores que están siendo cercenados y que nos lleva a plantear alternativas diferentes para poder realmente conversar con ese adulto mayor, con ese interlocutor que tiene capacidad para conversar, que tiene capacidad para reflexionar. Y a través de esas situaciones, como tú lo decías, uno se da cuenta de las problemáticas y de las condiciones de vida de ciertos grupos sociales y por grupos etarios también. Con los niños en situación de calle también hay unas condiciones éticas o unos principios éticos básicos o unas situaciones que ponen como la ética en el primer plano, ¿cierto? Como lograr que en la situación que viven, por ejemplo, o vivían los niños de la calle, cómo lograr adentrarnos, lograr esa confianza para romper esos círculos reiterativos que ellos plantean como un mecanismo de defensa. Cómo traspasar ese discurso que tienen ya pensado, que lo tienen ya internalizado, para llegar más allá y lograr comprender qué es realmente lo que hay detrás y quiénes son quienes manejan las situaciones de los niños en situación de calle. Es decir, yo diría que cada una de las experiencias de investigación va trazando experiencias que yo diría que es fundamental que en la memoria metodológica, como responsabilidad del investigador, esas reflexiones vayan quedando y la forma como se resolvieron los dilemas éticos hagan parte de esa memoria metodológica. Para mí fue muy esclarecedor en el trabajo en situaciones de conflicto, por ejemplo, las reflexiones de la profesora María Teresa Uribe en su ponencia sobre la investigación social, la ética en investigación social en tiempos de guerra, ¿cierto? Y que se dio también a partir de una experiencia que vivimos juntas en un lugar de Antioquia donde en lugar de anonimato y confidencialidad, los participantes pedían todo lo contrario, que fueran grabados, que con su firma y cédula nos entregaban la información porque nos consideraban como mediadoras frente a la situación que ellos estaban viviendo, como aquellas personas que podíamos hablar por ellos en instancias específicas de la sociedad. Entonces, esto de la ética es inacabable, es inagotable, porque cada situación nos plantea preguntas, nos plantea dilemas, nos plantea problemáticas,
que la resolvemos, bueno, a la luz de los principios generales de la ética, pero también con un criterio, digámoslo, del propio investigador. Y con un principio que yo diría que es fundamental, que es ese principio de reflexividad. La reflexividad debe estar presente en todo momento del proceso investigativo, porque cuando estamos frente a otro ser humano o a otros seres humanos, no es solamente para instrumentalizarlo, para obtener la información que necesitamos, sino que es necesario considerarlo como sujeto, considerarlo en sus condiciones particulares, proteger su vida, proteger su identidad, proteger eso que nos está entregando como un regalo. Entonces, para mí el tema de la ética es inacabable. Por eso celebro mucho que en este momento y a partir más o menos de la década anterior estemos teniendo la posibilidad de conocer reflexiones éticas que antes se limitaban a los códigos de ética y a los principios éticos de las distintas asociaciones de profesionales, pero esa reflexión sobre la experiencia es un asunto que yo diría que es fundamental para ir construyendo una ética situada, una ética que realmente nos comprometa como seres humanos y que nos permita respetar construir esa dignidad como seres humanos. Vas mencionando, Amelia, una cantidad de asuntos relacionados con el género humano, ¿no? Esos encuentros, desencuentros y finalmente cómo ese paradigma de investigación cuantitativa estaba muy permeada en el siglo pasado. Sin embargo, la cantidad de cosas que han ocurrido, claro, históricamente, pero en este nuevo siglo nos hacen poner la mirada en el individuo y en el colectivo. Y en el libro tú mencionas, presentas elementos valiosos sobre el por qué esa investigación cualitativa tiene un carácter científico, ¿no? Que nutre y da sentido a esas preguntas que emergen en la realidad social. Y más que adentrarte en ese rifirrafe, en ese ir y venir de cuál enfoque es más importante o no, das por sentado que lo cualitativo, la perspectiva cualitativa, se dota de sentido en sí misma y le sirve de complemento a este enfoque cuantitativo. Cuéntanos un poco cómo es ese carácter de la investigación cualitativa, pero también cómo nutre los estudios cuantitativos que vemos cada vez más en direcciones de tesis de pregrado o posgrado, cómo esos enfoques mixtos son fundamentales, porque es mostrar desde diferentes perspectivas una misma realidad y sin duda darle voz y sentido a los actores sociales que participan. Sí, yo diría que mi postura, después de muchos años de reflexión, es más pensar en la no complementariedad de los enfoques, sino en la necesidad de trabajar ambos enfoques en investigaciones particulares. Y digo que no es posible combinar un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo en una misma investigación por los fundamentos epistemológicos y filosóficos de cada uno de los enfoques, que son disímiles. Con eso no quiero decir que el enfoque cuantitativo no sea válido, tiene toda una validez y el enfoque cuantitativo nos permite adentrarnos en situaciones y en problemáticas y nos permite generalizar cuando se requiere generalizar. Para procesos de planeación, para diagnósticos, etcétera, es un enfoque fundamental. Pero yo creo que mi postura fundamentalmente se refiere a que en la investigación cualitativa podemos perfectamente acudir a datos cuantitativos. Es decir, el enfoque no tiene que ver con los datos que recojamos ni con las técnicas que utilicemos. En un enfoque cualitativo yo puedo combinar técnicas y recoger información de corte estadístico, de corte cuantitativo. Incluso puede hacer análisis de corte cuantitativo. Pero eso no significa que mi enfoque, mi visión epistemológica con la cual estoy yo mirando esa realidad, esa construcción intersubjetiva, sea mixta, sea cuanti, sea quali. Y de la misma manera, con el enfoque cuantitativo, yo puedo acudir a entrevistas para darle nombre a los datos, para darle contenido a esos datos. Entonces yo diría
que no se complementan los enfoques en un mismo proyecto de investigación. Se complementan técnicas, se complementan procedimientos, se complementan datos. Y ahí hay una pregunta precisamente en el libro, en la metodología, en el capítulo de metodología, que es el número 4, que lo denomina asuntos metodológicos, que trabaja más en profundidad esa relación entre los enfoques cualitativos y cuantitativos, que sé que es un debate que sigue presente, que es un debate que todavía no se ha terminado, y que saludo que en este momento ya haya una apertura y que nos podamos escuchar quienes estamos en uno y en otro enfoque, y podamos conversar y podamos incluso trabajar juntos, juntando esas posibilidades que nos da lo cuanti y que nos da lo cual. Y con la pregunta con la pregunta de Claudia, hemos planteado 7 capítulos en el libro, ¿cierto? El primero la teoría, el segundo la ética, el cuarto asuntos metodológicos, el tercero tiene que ver con asuntos que son bien importantes, diría yo, en la investigación, y que tienen que ver con la construcción del objeto de investigación. Ahí, en cada uno de los ensayos, se plantean varias preguntas relativas al tema del ensayo. Y en este capítulo en particular se abordan preguntas que tienen que ver en cómo construir el objeto, qué diferencia hay entre construir un objeto y definir un objeto de investigación, en el papel de la teoría en ese proceso de construcción del objeto, cómo el objeto es un proceso transversal a la investigación, si bien se da en los inicios, en las primeras fases de la investigación, en los primeros momentos, realmente el objeto termina de construirse en la fase final de análisis, porque en la fase final de análisis nos podemos devolver a precisar mucho más el objeto de investigación. El capítulo 5 tiene que ver con la construcción de datos en investigación social, que es también otro capítulo que tiene, por supuesto, mucho que ver con el análisis de la investigación, con la construcción de categorías de análisis como fundamento de la investigación cualitativa. El 6º capítulo lo denominé el ritual de cierre, porque tiene que ver con la escritura del informe final. Realmente, en mi experiencia investigativa, sobre todo asesorando trabajos de grado, me encontraba que para los A que Paul no nos responda qué está pasando, porque no la están escuchando. Paul, ya. Sí, continúa, profe, y gracias. Bueno, entonces, recapitulando los capítulos, para quienes no estaban escuchando, es el primer capítulo sobre la teoría, el segundo sobre la ética, el tercero sobre la construcción del objeto, el cuarto sobre asuntos metodológicos, el quinto la construcción de datos en investigación social, el sexto el ritual de cierre, y el séptimo son reflexiones finales a manera de líneas de conclusión. Ese es como el contenido básico del texto, del cuaderno. Maestra, sin duda alguna, maravillosamente, yo espero que mis compañeras y compañeros estudiantes, cuando tengan
este cuaderno en sus manos puedan tener más sensaciones de las que yo he tenido y más preguntas. Por ejemplo, acabaste de hacer una anotación que me desestructuró la idea histórica que he traído de unos años para acá de buscar la complementariedad, ¿cierto? Pensaba un poco cuando Carlos te planteaba el asunto de la ética situada y recuerdo que al leerlo me encontré con dos principios que enuncias de manera concreta muy bellos y muy importantes, que son trascendentales en el ejercicio de investigación, y son ellos la responsabilidad y la solidaridad. De ahí me parece que se desprende una relación directa con ese capítulo de la construcción del dato, y ahí precisamente cuando nombras tu postura de no acercar los enfoques, sino de dejar cada uno en su particularidad, me emerge a mí la pregunta precisamente por ese asunto de construir el dato. Siempre yo he concebido que la construcción del dato en la investigación cualitativa es un ejercicio configurador de la realidad, ¿sí? Y si empezamos a pensar en que esa realidad tiene tanto de cuantificable, de cuantitativa, como de cualitativa y de subjetiva, ¿cómo pensar en no acercar los dos enfoques? ¿Cómo pensar en esa propuesta que nos hace tan retadora de decir, no busquen complementariedad, busquen dejar cada perspectiva en su condición? Para mí eso que tú planteas es una pregunta que me sigue atormentando. Creo que plantea un reto muy grande para los investigadores de todas las áreas sociales, porque creo que no es un reto solo para las ciencias sociales. Y es el reto de construir un nuevo enfoque de investigación con unos principios epistemológicos y filosóficos integradores, complejos, que permitan acercarnos a esa realidad como un todo. Y desde ahí lo que yo planteo es que desde Morán, desde la teoría de la complejidad de Morán, hay unas líneas teóricas que orientan la construcción de ese enfoque metodológico de investigación. Pero eso no se ha hecho, pues creo que no se ha hecho todavía. Hay algunos teóricos que se han acercado, como repito, como Morán, pero no tenemos respuestas para ese reto tan grande. Lo que tú dices es absolutamente cierto. Cuando yo me acerco a una realidad social, esa realidad social tiene datos que son cuantificables y tiene datos que son cualificables. Cuando yo planteo la no complementariedad, quiero decir que para analizar esa realidad, para acercarme a esa realidad, yo puedo acudir tanto a datos cuantitativos, yo puedo cuantificar y yo puedo cualificar. Puedo usar técnicas que me permitan obtener datos cuantitativos y técnicas que me permitan obtener datos cualitativos. Pero eso no significa que yo esté combinando enfoque o paradigma cualitativo con enfoque o paradigma cualitativo. Porque es que los principios del enfoque cuantitativo son disímiles, son diferentes desde la perspectiva epistemológica y filosófica con los principios de la investigación cualitativa. Para el enfoque cuantitativo se trata de generalizar, de ser objetivo, de ser exacto, de probar, de buscar una verdad. Ese es el principio, esa es la visión que el investigador tiene cuando se acerca a esa realidad. En cambio, cuando yo me acerco a una realidad desde la perspectiva cualitativa, ¿cuál es el principio básico? La subjetividad. Yo no voy a considerar al otro como un objeto, sino como un sujeto que tiene la capacidad de reflexionar, de pensar, y que a través de esa intersubjetividad vamos a construir, vamos a comprender esa realidad. Sabemos también que desde la investigación cualitativa no tratamos de generalizar, sino de particularizar. Los estudios cualitativos son particularistas. Su pretensión no es la generalización. Tampoco se trata de encontrar la verdad, sino de
acercarnos a las múltiples lógicas, a las múltiples verdades que hacen parte de ese mundo que estamos tratando de comprender. Entonces, mi pregunta básica cuando se habla de complementariedad es: ¿y yo cómo hago para juntar el agua con el aceite? ¿Yo cómo hago como investigadora, al analizar una situación en un momento específico, ser objetiva y subjetiva a la vez? Tratar de generalizar y de particularizar. Buscar una verdad o buscar las múltiples verdades. Desde esa perspectiva es que yo planteo, por esos principios epistemológicos tan diferentes, que son válidos para cada enfoque. Con eso no quiero decir que no sean válidos, son válidos para cada enfoque. ¿Cómo puedo yo hacer? ¿Yo cómo me puedo dividir en dos? ¿Yo cómo puedo ser objetiva y cómo puedo ser subjetiva? Entonces mi planteamiento es, bueno, podemos acudir a datos cuantitativos en investigación cualitativa, podemos acudir a técnicas, pero eso no amerita que para que podamos decir, no nos autoriza a decir que estamos combinando enfoques, no, estamos combinando técnicas. Claro, pero es que no, sin duda Carlos planteaba ahora un asunto importante que creo yo que debemos retomar, y es el sentido, la dimensión política de la investigación cualitativa. ¿Cierto, claro, Carlos? Lo mencionabas ahora, sí, y creo que es importante que lo pongamos aquí sobre la mesa, porque Eumelia nos está dando aquí unos elementos bien interesantes. Y de hecho, como para complejizar, pero también dejar claro ese horizonte de sentido del enfoque cualitativo, Eumelia nos ha mencionado los 7 ensayos, pero les confieso, yo empecé por el glosario, porque da una claridad absoluta de cuál puede ser justamente esa carta de navegación para no desviarnos frente a un enfoque tan importante y fundamental como el cualitativo. Y qué bueno, Eumelia, que nos contaras muy rápidamente, yo sé que el tiempo se va acabando, pero de cara a esa perspectiva política de la investigación cualitativa, la importancia de situar estas investigaciones en un contexto específico, pero ese glosario también, aunque no hace parte de los 7 ensayos, refresca y oxigena estas perspectivas y sitúa también no solamente al lector, sino al investigador en la perspectiva cualitativa. Bueno, no, yo diría es que la investigación cualitativa trabaja con sujetos. Y un sujeto, un ser humano, es una totalidad. Y la dimensión política es una dimensión que está presente en todos los procesos de investigación y en todos los seres humanos, entonces no la podemos desconocer. Y en ese sentido es que planteamos que somos sujetos, que construimos día a día nuestra realidad social, que transformamos, tenemos la posibilidad de transformar esa realidad social. Y miramos que la investigación cualitativa, dentro de sus múltiples estrategias, dentro de ese panorama enorme de la investigación cualitativa, hay estrategias y modalidades de investigación cuya pretensión precisamente es transformar esa sociedad. Me estoy refiriendo a los modelos participativos, a la investigación-acción participativa, a la investigación militante, etcétera, la sistematización de experiencias. Son estrategias de investigación que tienen como móvil lograr como ese proceso de concientización de todos los seres humanos en todas sus dimensiones. Entonces, con la profesora Olga Lucía Vélez nos propusimos hacer esa investigación sobre el estado del arte. Y en ese estado del arte no solamente logramos, pues, o tratamos de lograr de establecer cuáles eran las categorías básicas de la investigación cualitativa, sino también tratar de homogenizar ese lenguaje. Por eso incluimos en este texto el glosario, para por lo menos orientar al lector de qué estamos hablando cuando utilizamos determinado término o determinado concepto.
me estaba quedando la internet por aquí colgadita. Creo, Eumelia, que has tocado incluso un asunto que siempre es de discusión cuando pensamos en la perspectiva cualitativa, y es ese asunto del el estado del arte, que tiene que ver de alguna manera con el desarrollo que haces en ese capítulo de la construcción del objeto de estudio. Cuando hablamos de un estado del arte, estamos hablando de una forma particular de investigación, donde no solo el sujeto ocupa un lugar, sino el dato mismo se convierte en una forma particular de construcción del mismo ejercicio. Háblanos un poco de esa experiencia, de esa construcción de ese estado del arte. Ay, esa fue una experiencia maravillosa porque nos tuvimos que devolver como en la investigación, ¿sí? Como sucede muchas veces en la investigación, y tuvimos que hacer otra investigación para poder hacer el estado del arte. Porque cuando iniciamos ese proyecto, nos encontramos con que era tanta la complejidad y la diversidad de textos sobre investigación cualitativa que había en ese momento, en los años 90, tanta la producción intelectual y tan disímil y tan confusa la terminología que se utilizaba, que eso nos llevó a pensar que antes de hacer el estado del arte, teníamos que hacer una base de datos sobre todos los documentos, tesis, libros, artículos de revista, etcétera, que estaban circulando en Colombia y en algunos países sobre investigación cualitativa, y clasificarlos de acuerdo a las categorías que ya teníamos como en remojo, digamos. Y eso nos llevó a hacer primero, pues, como esa base de datos Qualit, a revisar más de 5.000 documentos, a desechar muchos, a tener muchas desilusiones con algunas bases de datos internacionales que se llamaban Qualit, y cuando uno las analizaba con los criterios de que realmente fueran investigación cualitativa, se encontraba con que no lo eran. Entonces, a partir de eso empezamos, finalizado pues Qualit, la base de datos, nos dimos ya la tarea de hacer como el balance del estado del arte, construimos las categorías, hicimos una conceptualización sobre cada una de esas categorías, a qué nos referíamos con cada una de esas categorías, y luego hacer todo el balance de los documentos que habíamos sistematizado sobre la investigación cualitativa, de que cuáles eran los temas más recurrentes, los más trabajados, cuáles eran los temas olvidados, quiénes eran los autores más reconocidos en determinada temática, en cuáles países, etc. Y eso nos mostró los grandes vacíos que existían en investigación cualitativa, en algunos porque los textos eran pocos o porque no estaban traducidos al español y eran de difícil circulación. Y yo creo que esa fue mi entrada también como más formal a la escritura de textos en investigación cualitativa, porque a partir del estado del arte me motivé a escribir un texto sobre estrategias de investigación social cualitativa, porque encontramos que ese tema de esa categoría de las estrategias estaba no había mucho material circulando en nuestro medio y era necesario sistematizar lo que existía, por ejemplo, en inglés, por ejemplo, en teoría fundada en ese momento muy poco llegaba al país, entonces conseguimos los textos originales en inglés sobre teoría fundada, los traduje a algunas partes y esa fue la base pues para escribir en mi año sabático, que agradezco muchísimo a la universidad, en mi año sabático el texto de estrategias de investigación social cualitativa. Y aprovecho para decir que realmente el estado del arte es un balance crítico y prospectivo de lo que se ha dicho sobre un tema en un momento particular. Entonces, lo que nosotros pretendimos en ese momento era decir cuál es el estado de conocimiento sobre la investigación cualitativa y sistematizar ese conocimiento, organizarlo en categorías. Y creo que el estado del arte es una modalidad de investigación documental, pero es una modalidad que a veces como que no se le pone en el lugar que debe ocupar, porque se piensa que es que hacer una investigación documental es de pronto muy fácil, ¿cierto? Y no lo es. Realmente realizar un estado del arte requiere mucha rigurosidad, requiere sistematicidad, ser ratón de biblioteca por mucho tiempo, ahora ratón pues de internet, pero en ese momento era ratón de biblioteca.
y son investigaciones de estado del arte que abren puertas al conocimiento porque plantean nuevas preguntas, plantean nuevas líneas y son la base para nuevas investigaciones. Y apoyan además investigaciones sobre un tema porque no te tienes que ir a buscar todos los antecedentes si hay un estado del arte ya construido. Entonces, para mí esa experiencia del estado del arte de Qualit fue una experiencia increíble que yo creo que fue como un motor muy grande para continuar trabajando en textos sobre investigación cualitativa. María Humelia, quisiera intervenir comentándote que pues tenemos bastantes personas conectadas en el momento, algunas de ellas han pasado por tus aulas, por los comentarios que hacen. Quisiera hacerte pues como algunos de los comentarios y algunas preguntas que hay también de parte de quienes están conectados en este momento. Por ejemplo, Perfecto. Gloria Isabel Martínez te dice: querida maestra, gracias por sembrar en mi vida el amor a la investigación. Juan Carlos Restrepo pregunta: ¿existe investigación? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Correlación en la investigación cualitativa? Sandra Bolívar dice: ya tengo el libro, apenas lo estoy leyendo, gracias por los aportes en la investigación cualitativa. Alberto Preciado dice: me alegra mucho ver de nuevo a mi maestra Humelia Galeano y que esté presentando un nuevo libro. Solo preguntaría cuál ha sido su mayor dilema ético como investigadora en su amplia trayectoria académica. Mónica Alexandra Palacio saluda. José Alejandro dice: grande maestra. Cecilia Marín: excelente exposición, nos volvió a la academia, mil felicitaciones. Ricardo Andrés Gutiérrez: escucharla es una gracia especial. Marta Londoño: qué emoción ver y escuchar a nuestra maestra Humelia, conocer su nuevo libro, sea la oportunidad para enviar todo mi cariño y gratitud. Natalia Londoño dice: gracias, profe Humelia, por su generosidad con el conocimiento. Tengo muy vivo el proceso del Peñol con las mujeres. Siento que hay que volver y darle fuerza a la investigación, acción, participación y a la acción política de los investigadores. ¿Qué sentí piensas? Bueno, y así otros comentarios de cariño y de alegría de estar aquí. Adelante, profe. No, pues es una alegría, todos los recuerdo con mucha gratitud, con mucho cariño, y les quiero reiterar que todos ellos están en ese libro, están presentes en ese libro, que son coautores, porque las preguntas surgieron de ellos y se mantuvieron en el tiempo. Del dilema ético que pregunta Alberto Preciado, yo creo que son múltiples los dilemas éticos. Yo creo que cada investigación uno se le presentan dilemas éticos, unos que tienen que ver con el consentimiento informado, otros que tienen que ver con la confidencialidad y el anonimato. Para mí, de los que me marcaron, de los aprendizajes con sangre, como yo decía muchas veces en las clases, de los aprendizajes con sangre de carácter ético, la calle como forma de sobrevivencia, porque cometimos un error ético que nos enseñó muchísimo, y fue que no pensamos en el momento de la socialización con los niños, habitantes de calle, en situación de calle, no pensamos en sus propias condiciones, que eran niños que estaban bajo los efectos del SACOL, muchos de ellos. Y nos pareció que era muy hermoso llevarlos, por su condición de niños, a un sitio recreativo, al Parque Norte, para presentarles la investigación a través de unas fotografías y de unos talleres, que era como lo que nos habíamos ideado para que realmente el mensaje les llegara a los niños. Es decir, pensamos muy desde la academia cómo transmitir el mensaje, cómo el mensaje puede llegar, puede ser internalizado por los niños, pero no, se nos olvidó en ese momento las condiciones particulares, y sobre todo no previmos que el Parque Norte tenía, no sé si todavía tenía en ese momento, la rueda de Chicago. Y de pronto se nos presentó esa imagen de los niños queriéndose montar en la rueda de Chicago, y los niños no estaban en condiciones de montarse en la rueda de Chicago por sus condiciones en ese momento. Entonces, para nosotros fue un aprendizaje enorme de que todas las situaciones tienen que ser evaluadas, de que el principio de reflexividad siempre tiene que estar presente,
y que ese pensar en las condiciones del otro, del sujeto como todos, de que todos somos sujetos sociales, de que todos somos seres humanos, pero que vivimos condiciones diferentes, psicológicas, sociales, etcétera, eso se nos olvidó en ese momento. Entonces fue un aprendizaje que por supuesto nos llevó a una reflexión como equipo. Lo que hicimos en ese momento fue acompañar a los niños, cada adulto acompañando a un niño, pero realmente los pusimos en peligro en ese momento. Yo con toda la humildad reconozco que yo hice parte de esa situación ética que a la vez, repito, fue un aprendizaje muy grande. Y con lo que nos plantean sobre el Peñol, pues yo creo que hay experiencias que marcan en la vida y hay experiencias investigativas, trabajos de campo que nos marcaron tanto estudiantes como a mí. Una de ellas, la viví con Claudia y con muchos otros, fue la experiencia de las minas de carbón en Amagá, de lo que aprendimos cosas pues maravillosas, logramos entender la lógica de la minería, porque las personas se entierran en un socavón, porque cuando salen se gastan todo lo que han conseguido en una semana de trabajo arduo. Entonces, para nosotros eso fue fundamental, además porque en ese trabajo de campo un proceso como interactivo muy, muy bonito con los mineros, con las familias de los mineros, y con algunos actores sociales de la población de Amagá. Entonces fue una experiencia que nos marcó. Y la del Peñol, pues lo planteaban por la investigación acción participativa. Yo diría que uno en la vida pues tiene alegrías y tiene dolores. Y para mí, si me preguntan por mi dolor más grande en mi trayectoria investigativa, mi dolor más grande sigue siendo el Peñol. Aunque en este momento la situación esté diferente, pero el hecho de que nosotros estuviésemos trabajando con los estudiantes de sociología en procesos maravillosos después de la inundación del pueblo, en ese proceso de reconstrucción del nuevo pueblo, con investigación, acción participativa, mano a mano, horizontalmente con los pobladores, y que luego en forma abrupta tuviéramos que salir del pueblo por las condiciones de violencia que se desencadenaron no solamente en el Peñol, sino en todo el oriente antioqueño. Eso fue muy doloroso, no solamente porque el Peñol es mi pueblo, por el proceso que el pueblo estaba viviendo de reconstruir tejido social después de haber sido borrado del mapa, y también porque fue como mostrar en vivo y en directo las limitaciones de la investigación acción participativa, en la que yo creo muchísimo por su carácter transformador. Tener que renunciar a la investigación acción participativa, o mejor comprender los límites de la investigación acción participativa, y que en situaciones de conflicto no es posible trabajar con la investigación acción participativa por el riesgo que se genera para los participantes en los procesos de investigación. Pero sí, yo estoy retomando el Peñol. Le cuento a Natalia que estoy en este momento, volví al Peñol ya de una manera mucho más tranquila, porque para mí el Peñol fue un duelo doble: primero que lo desaparecieran geográficamente, y después que cuando el Peñol logró empezar a reconstruirse y a conformarse como un pueblo, como una comunidad, llega la violencia y la violencia se desata, y el pueblo, y yo no podía volver. Entonces fue el duelo de perder seres muy queridos en ese proceso. Pero ahora volví y estoy nuevamente trabajando en una historia de vida con Marta Inés Giraldo, socióloga que trabajó con nosotros en el Peñol, en una historia de vida de un ser muy especial del pueblo. Entonces, creo que para mí me ha dado mucha paz en el alma poder volver al pueblo en este momento y poder de pronto trabajar en otras condiciones distintas a las que afrontamos en los años 90. Noelia, escuchar esas palabras no solamente de una mujer que ha dedicado toda su vida a la investigación desde una perspectiva académica, metodológica, sino que en todo lo que hace pone el alma. Y un poco tus palabras reflejan lo que hay acá. Preguntas inagotables. Desde la perspectiva metodológica, sin duda,
pero que tocan el ser y que nos mueven, nos movilizan a comprender el género humano en sus múltiples polifonías, multidimensión, pues, desde perspectivas tan multidimensionales. Pero agradecerte, Omelia, por esta nueva creación, por dejar tu piel y tu esencia. Definitivamente leerlo es, trastoca lo más profundo del ser, y agradecerte, Omelia, porque has sido una maestra en mi vida, en la vida de muchos, y enhorabuena por esta producción que provoca leerla y releerla permanentemente, y bueno, dar paso a las preguntas y demás, pero no quería pasar el momento de darte gracias no solamente por lo que has sido como investigadora, sino como amiga, porque en cada cosa que haces dejas una estela y algo, y un asunto provocador para poder seguir como estilo de vida. Mil gracias. A ti, Carlos. Yo también me quiero unir a esas palabras de Carlos, mi maestra querida, que vuelve a tocarme el alma, no solamente con su libro, sino con sus palabras y sus experiencias, y que me permite entender que este texto, este libro, este cuaderno es una metamemoria. Y como metamemoria, todo el tiempo está invitándonos a quienes nos acercamos a él, y ojalá muchas más personas se acerquen a él también y logren vivirlo, nos acerca a esa provocación de la reflexividad, a reconocer una vez más el eterno retorno al sujeto. El sujeto siempre está ahí, siempre es el otro, la otra, esa mismidad, esa otredad, la que nos implica en el ejercicio investigativo, que no está desprovisto de un asunto que mencionas a lo largo del libro, y es la incertidumbre. Siempre encontramos en el texto palabras reiteradas: confianza, reflexividad, incertidumbre, responsabilidad, solidaridad. Esos términos, sin duda alguna, evocan el sentimiento que acerca este cuaderno del uso y la función social de un libro, donde nos podemos ver todas y todos, como estudiantes, como docentes, como investigadores formados en formación. Ahí nos podemos encontrar, y yo siento que con este libro, una vez más, reivindicas ese lugar del sujeto y ese lugar de la investigación como un acto político constante y como un compromiso, sin duda alguna, con la sociedad. Entonces, toda mi gratitud, y como la gratitud es la memoria del corazón, entonces ahí estás vos, ahí está tu libro, y ojalá quienes se acerquen a él también puedan sentir todo esto que nos provocaste a Carlos y a mí de entrada en la lectura, y que seguro muchas otras personas también van a tener oportunidad de acercarse a esto. Muchas gracias a vos. Gracias a ti, Claudia. No es que uno escribe como ser humano para otros seres humanos. No escribe solo como académico. Ahí está presente la vida de uno. Bueno, con esta última respuesta damos por terminada la presentación del libro Investigación Cualitativa, Preguntas Inagotables. Les recordamos que pueden adquirir el libro en formato impreso y también en libro electrónico en las principales librerías del país, en la librería Coprodea de nuestra universidad y a través de nuestro distribuidor Siglo del Hombre. En los comentarios en esta presentación en el Facebook quedó fijada la dirección donde lo pueden encontrar. Agradecemos mucho a la profesora María Omelia, a la profesora Claudia Acevedo y al profesor Carlos Robledo por su compañía, y a las personas que se conectaron con nosotros a esta transmisión. Les pedimos disculpas porque hubo algunas dificultades técnicas, pero agradecemos mucho que hayan podido permanecer con nosotros. Este conversatorio permanecerá en la página de Facebook del Fondo Editorial FCSH, desde donde podrá ser nuevamente visto y compartido. Entonces, la invitación es a conocer este libro, Investigación Cualitativa, Preguntas Inagotables, y a acompañarnos y a seguirnos también con nuestras otras publicaciones. Muchísimas gracias, profes. Feliz tarde y un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.